Quiero presentarles a mis oradores. Yo soy Susan Fernbach y les doy la bienvenida a este tema. ¿Qué debo hacer si sospecho que mi hijo o mi hija tiene una condición genética? Soy codirectora de la Oficina de Participación Comunitaria y Diversidad en Baylor College of Medicine y Texas Children's Hospital. Y esta serie ha sido posible gracias a la colaboración del Centro de Estudios sobre Discapacidades de la Universidad de Texas y con el apoyo del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. Tenemos una lista de seminarios que ya han sido grabados y esperamos que si hay otros temas de los que estén interesados, que entren a nuestro sitio de internet, que puedan ver en el chat, Esta es una reunión en Zoom, así que tenemos que todos, por favor, desactiven su micrófono para que podamos ahorrar. Tendremos al final tiempo para preguntas y respuestas. Damos una gran bienvenida a todos y cada uno de ustedes y esperamos que si están interesados en escuchar en la interpretación, que vayan a la parte de abajo para que puedan ver y para las preguntas y respuestas también. Hay una pregunta en el chat que dice que si se les van a, que si les van a enviar las presentaciones. Yo les diré, sí, lo vamos a tener, estamos grabando y está en línea, estará en línea para ustedes. Pero habrá una nota para los ponentes, los oradores también, para si quieren compartir sus diapositivas. Este tema fue realmente sugerencia de ustedes, los padres de familia. Hicimos entrevistas y estábamos encuestas y están muy interesados qué hacer si sospechan que tienen una condición experta. Así que tenemos a 3 oradores con nosotros el día de hoy. Voy a presentarlos a cada uno en el orden que vayan a estar hablando y si queremos sus preguntas al final, ya sea que pueda levantar la mano y hablarlo, hacer su pregunta oralmente o escribirlas en el chat y trataremos de contestar todas sus preguntas. Nuestro primer orador es el doctor Kevin Glinton. Él es pediatra especialista en genética que da consulta en Texas Children's Hospital en Houston, Texas, y es profesor asistente en Baylor College of Medicine en el Departamento de Genética Molecular y Humana. Recibió su doctorado de la Universidad del Sur de California y su título de médico en la Escuela de Geisel en la Universidad de Dartmouth. Hizo su residencia de pediatría en el Centro Médico de la Universidad de Virginia y después fue becario en la especialidad de genética médica, además de recibir capacitación en genética bioquímica médica en Baylor College of Medicine. Con ustedes, el doctor Glinton ve a niños que tienen una gran variedad de trastornos genéticos y tiene un interés muy particular en el diagnóstico con los niños que han tenido algún tipo de problema genética, y es su investigación, el enfoque principal de su investigación para los niños que tienen cuando hay errores en su metabolismo. Nuestra siguiente oradora va señorita Liz Miserick, quien es consejera genética en Texas Children's Hospital y en Baylor College of Medicine. Sus intereses de investigación son la genética del paciente hospitalizado, las disparidades de salud y diabetes monogénica. Liz funge como mentora, brindando supervisión y educación a estudiantes que quieren ser consejeros genéticos, estudiantes de medicina, residentes pediátricos y becarios de genéticas, junto con otros estudiantes de la comunidad. Ella colabora activamente con investigadores que están identificando y describiendo nuevas enfermedades raras o poco comunes. Nuestra tercera oradora va a ser la señora Laura Buckner, quien es consejera profesional certificada con licencia, fue profesora de educación especial y tiene maestría en educación. Entre sus áreas de experiencia se incluyen la práctica centrada en la individualidad de la persona, liderazgo, protección de los indefensos, atención basada en información sobre el trauma y apoyo a familias e individuos con discapacidades intelectuales en el desarrollo. Y para que puedan vivir con una vida significativa con acceso a los apoyos y servicios necesarios. Laura es socia fundadora del Instituto de Prácticas Centradas en la Persona, capacitadora y mentora en la comunidad de aprendizaje llamada The Learning Community for Person-Centered Practices.
donde también forma parte de la junta directiva. Ella es esposa de Ron y mamá de Michael y David. Entonces, con eso, vamos a darles una gran bienvenida a nuestros oradores y ahora vamos a pasar el micrófono al doctor Kevin Clinton para que pueda compartir sus diapositivas y pueda comenzar su presentación. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿todos pueden ver eso? Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Susan, y a todos los organizadores por tenerme el día de hoy aquí. Yo pensé para mi porción de esta sesión, yo quisiera hablar cuáles son los síntomas, los indicios de que una criatura tiene una enfermedad genética que buscan los doctores cuando son referidos a cuando ven a un doctor en genética, cuando la ven por primera o segunda vez. Pues un trastorno genético. Es importante entender y decir cuáles son estos. Las enfermedades las genéticas son causadas por cambios en la secuencia de ADN de una persona, lo que es el diferente de lo que consideramos una secuencia normal. La mayoría de nosotros pensamos de que estos son enfermedades raras, pero afectan del 2 al 14% de los niños en Estados Unidos. Y también pensamos que estos trastornos varían ampliamente en términos de gravedad, y que amenazan la vida, pero varían muchísimo en cuanto a gravedad. A veces vemos nada más un solo síntoma o efecto, otras veces hay algo mayor y quizá necesita procedimientos, intervenciones quirúrgicas, incluso algunos que hay especialistas a los que se necesita con mayor severidad. Estos son cambios que están, como mencioné, fuera de la secuencia de ADN. Entonces llamamos que esta información que está hecha que usamos letras en estas claves genéticas para decir qué es lo que significa cada uno. Entonces les digo a mis pacientes, que esos están en una secuencia, como ustedes ven en un libro, por ejemplo, un manual de instrucciones, por decir. Entonces, en nuestro cuerpo, estas secuencias están organizadas en cromosomas y cada uno tenemos 46 cromosomas. Todos tenemos en nuestras células de nuestro cuerpo. Así como si está leyendo un libro y pueden tener diferentes capítulos que tienen, por ejemplo, un número de cromosomas anormal o que nos faltan o extras, algunas de las células de nuestro cuerpo, en todas. Pueden ser, por ejemplo, errores de ortografía, por decir, en nuestra información, que tiene también otros efectos. Puede haber mutaciones también debido a genes múltiples, que le llamamos trastorno multifactorial, y también puede tener una combinación compleja donde hay unas mutaciones y también hay factores también ambientales también, que puede ser exposición a los factores ambientales. Entonces, cuando los doctores piensan, pues si una criatura tiene un trastorno, vemos a lo largo de la vida, y entonces vemos con frecuencia que hay a veces prenatalmente vemos un indicador que hay, entonces se les pueden hacer una prueba no invasiva que se llama NIPT, que es prenatal, o también la prueba cuádruple de detección, que estos resultados si son anormales, entonces también puede haber anomalías en el ultrasonido. Y por ejemplo, que si la criatura, por ejemplo, está pequeñita en su etapa gestacional, o hay alguna situación anormal en su anatomía, una malformación cardíaca en los riñones, etcétera. Y también puede haber cosas pequeñitas, como por ejemplo, que sí, puede ser un problema, que nada más una arteria umbilical o también alguna anomalía del cerebral. También los doctores pueden estar preocupados en cuanto que si los papás o las mamás, el papá o la mamá tiene algún historial al entrar en el embarazo. Entonces, la mayoría de las veces tenemos preocupación cuando nace la criatura. Entonces, lo que vemos y mucho de estas consultas que recibimos en los hospitales son de los recién nacidos, que una vez que nacen, que tienen algún tipo de malformación, alguna anormalidad que los doctores les preocupa y que podría ser un factor genético. Y esto puede ser, por ejemplo, cardiopatía congénica o malformación como labio leporino, paladar hendido, que les falten deditos o tengan deditos extras, algunas marcas de nacimiento raras o extrañas que pueden ser indicadores, y también pueden tener resultados anormales de los exámenes de recién nacidos que trae, por ejemplo, algún tipo de cambio de metabolismo, que es en donde yo me especializo.
Conforme va creciendo la criatura que vemos, por ejemplo, hay otros indicios, por ejemplo, retrasos en el desarrollo, en el aprendizaje, discapacidades que vemos, por ejemplo, a la edad escolar en los niños, por ejemplo, del espectro autista. Mucha gente no se da cuenta que hay una gran porción de los casos del espectro autista que se deben a la genética. También vemos muchos con crecimiento deficiente, por ejemplo, que no aumentan de peso o que son bajitos de estatura, que es mucho más bajo de lo que esperamos para lo que es su potencial genético en base a la estatura de sus padres. También algo que vemos, un síntoma muy común que siempre debemos de pensar en una evaluación genética es cuando pierden el sentido de la audición, cuando sabemos que hay una ideología, sabemos que hay razones genéticas que podemos identificar. También tenemos que en cualquier edad se pueden, en cualquiera de estos, en cualquiera condiciones de estas. Por ejemplo, son poco comunes en los niños, pensamos que son comunes, pero ahora nos damos cuenta de que tienen más y más de causas genéticas. Entonces pueden ser, por ejemplo, convulsiones. Sabemos que muchos niños que tienen convulsiones son razones o bases genéticas, enfermedad renal, enfermedad hepática, algunos cánceres infantiles, no todos, algunos, y pueden ser muy indicadores de lo que es un trastorno genético, arritmias o problemas del corazón. Con frecuencia tienen también base genética y también malformaciones óseas o anomalías similares con lo que vemos, por ejemplo, prenatalmente o a veces postnatal, por ejemplo, que les falten deditos o también anormalidades de diferentes tipos, pero relacionadas con esto. Cuando tu doctor te ve, por ejemplo, ve estos indicios o cuando tú observas alguna condición en tu hijo, tu hija, se recomienda de que vayan a ser evaluados por un genetista médico. Y mucha gente no sabe qué es lo que hacemos nosotros como genetistas médicos. Somos médicos con formación avanzada en genética humana. La mayoría también, incluyéndome a mí, hemos completado capacitación en pediatría, pero otros tienen también, por ejemplo, en medicina interna, ginecología, obstetricia, neurología, oftalmología, neonatología, etcétera. Y muchos también hacemos algo de investigación aparte de nuestro trabajo clínico y es porque este campo está creciendo y evolucionando muchísimo. Y entonces tenemos que hacer, para poder hacer un mejor diagnóstico, mejores pruebas. En general, lo que se va a encargar de su evaluación y los planes de pruebas en base al historial médico y la ciencia clínica que hemos visto, los indicios químicos que hemos visto y genéticos. Durante la visita, por supuesto, va a haber un gran y extenso historial médico del paciente, que ha sido preocupaciones para ustedes y su familia, y su pediatra, quizá algunas otras cosas que quizá tengan una importancia genética. Por ejemplo, vamos a hablar mucho sobre el embarazo y el historial del parto de la criatura, la edad de los padres, por ejemplo, al momento de la concepción, alguna complicación durante el embarazo, alguna prueba que se hizo durante el embarazo, qué tipo de parto fue, si hubo complicaciones también a la hora del parto. Y también vamos a hablar después postnatal, después de cuando ya nació la criatura, cuánto pesó, cuánto midió la circunferencia de su cabecita, los métodos de cómo se alimentaron, cómo fue su alimentación inicial cuando nacieron y también si la criatura tuvo que estar en la unidad de cuidados intensivos o estuvo en la sala de cuna o infecciones que tuvo durante su hospitalización. Vamos a hablar, conforme va creciendo la criaturita, el bebé, algunos indicios o síntomas que ustedes ven que el pediatra les dice que hubo algo, se notó por primera vez alguna cosa anormalidad. La edad en la que se lograron estas metas del desarrollo, la edad en la que empezaron a caminar, a hablar, vestirse, desvestirse, todo ese tipo de metas que van logrando. Y si la criatura tuvo necesidad de estar hospitalizada o hubo alguna cirugía, algo que fuera anormal para una criatura en esa edad. También los especialistas o servicios especiales que han recibido, terapias o otros especialistas a los que ha visto. Y eso es más o menos lo que vemos en lo que es. Entonces vemos también durante la visita, vemos un historial familiar también. Vamos a pasar mucho tiempo hablando sobre lo que sería un pedigrí, que podríamos decir que vemos ahí en la pantalla. Vamos a hablar sobre primero, segundo y a veces tercer y cuarto grado de parentesco. Así que les preguntamos y que vean, por ejemplo, cuántos niños, por ejemplo, mi tío, mi tía tuvo, qué condiciones tuvieron mis abuelos, para tener una idea de los antecedentes hereditarios de la familia y si hay algunas condiciones que han viajado a lo largo de las generaciones y para determinar si está afectando a su criatura.
También vamos a hablar sobre antecedentes familiares de los abuelos, bisabuelos. Hay ciertas enfermedades que tienen más o menos prevalencia en ciertas poblaciones. Y también cualquier asunto de si hay consanguinidad, por ejemplo, hay que haya entre las familias o que sea, por ejemplo, identidad por descendencia, lo que pasa si los padres son, por ejemplo, son de una comunidad muy pequeña o de un área muy pequeña del país. También entonces durante la visita vamos a hacer un examen completo, igual como el pediatra lo hace, vamos a escucharle su corazoncito, sus pulmones, su pancita, sus manos, sus pies, su altura, su estatura, todo esto y su peso, etcétera. También vamos a hacer uno en carácter específicamente con la genética, es un examen de dismorfología, que buscamos características que sean anormales o atípicas que puedan ser pistas importantes para hacer un diagnóstico específico de algún síndrome. También vamos a medir ciertas partes de con una cinta métrica, la distancia entre sus ojitos, sus oídos, la longitud de sus dedos. Y esto a veces los papás se preocupan. Y no es tanto que no pensamos que su criatura es hermosa, sino que estamos buscando cualquier tipo de indicio o característica que nos pueda que nos pueda ayudar en nuestro diagnóstico. A veces vamos a pedir a los padres, los vamos a hacer, y también a los miembros de fotografías de toda la familia, si la mamá llegó, por ejemplo, una fotografía del papá, si vino, o también los tíos, si hay algo que hay características en la familia o hay algo diferente en la criatura en comparación con la familia. A veces puede ser como que muy invasivo, que puede ser, pues yo les digo que los genetistas somos muy chismosos, muy metiches, pero es para poder ver las características de la criatura. Es nuestra misión para poder tomar una idea muy clara de lo que es su diagnóstico. ¿Y cómo hacemos las pruebas genéticas? Su doctor, su médico decidirá qué pruebas son apropiadas para llegar a un diagnóstico preciso basada en la sospecha, el historial médico y otras cosas que reporten ustedes que quizá pensemos que no es importante o sí. Entonces, se deben tener, por supuesto, vamos a necesitar obtener la autorización previa del seguro médico antes de hacerlas, porque pueden hacer estas pruebas, pero el especialista en nuestra clínica hacemos algunas el mismo día de su cita, en base del tipo de seguro que pueda tener su hijo o su hija. Y muchos pensamos que las pruebas tienen que ver con sangre, pero no, ya estamos alejándonos un poquito. El método más hacemos, por ejemplo, hacemos las pruebas hacemos lo que se llama el hisopo bucal, que son, como ustedes pueden ver en la fotografía, que se está tomando una muestra del interior de la boca. A la hora de pasar este hisopo en las células de la boca se pasan. También hacemos pruebas de saliva, también a veces hacemos prueba de sangre también. Si tenemos una criatura que nos puede dar una muestra de saliva. Hay diferentes opciones, en lugar de nada más la sangre, que hace varios años nada más teníamos la prueba de sangre. Y una de las preguntas que hacen, con la que quiero terminar, mucha gente nos pregunta, ¿por qué se hacen las pruebas genéticas? ¿Por qué es importante? ¿Esto va a cambiar las cosas? ¿O cómo me va a ayudar todo esto? Y entonces yo siempre digo, quieren hacer por diferentes razones quieren hacer pruebas. La número uno, nos permiten un diagnóstico preciso para su hijo o su hija y nos puede dar información para dar un tratamiento adecuado según la condición o enfermedad. Sabemos, por ejemplo, que una criatura tiene una condición genética específica. Eso nos permite darle el tratamiento y adecuado que sea basado en las complicaciones que puedan ser importantes en esa condición. Pero también nos permite dar otros diagnósticos que nos reduce, por ejemplo, para hacer pruebas que no son necesarias, que quizás están recibiendo las criaturas, pero que no son pertinentes a su condición. Un diagnóstico también nos ayuda. ¿Cuáles son otras pruebas que se necesitan o cuáles terapias o referencias a otros especialistas y servicios? Si sabemos, por ejemplo, que hay una enfermedad o condición que pueda ser por un riesgo para entonces que les decimos que las familias sean más proactivas para tenerles servicios y terapias antes de que tengan los indicios de retraso, si por ejemplo había un retraso en cuanto al desarrollo. También me gusta decir que un diagnóstico preciso nos ayuda con la discusión del tema sobre condiciones hereditarias y también sobre los riesgos que podría existir para otros miembros de la familia. Y quiero decir que si, por ejemplo, una criatura tiene un trastorno genético y sabemos cómo se heredó, entonces queremos ver muy claramente sobre los riesgos para los hermanitos o a los padres, y también indicios de esa condición, y también su familia, los primos, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos? Aunque quizá no tengan los síntomas en este momento. Y también diferentes razones por las cuales que queremos hacer las pruebas, no nada más para saber,
pero aún en los casos en que no podemos encontrar algo que sepa un tratamiento específico, pero sí nos ayuda, pero nos puede proporcionar respuestas a la pregunta sobre por qué sucedió esto para mi criatura, hice yo algo malo, algo que causó esto. A veces les decimos a los padres, para trastornos genéticos no es tu culpa, no puedes controlar los genes que le pasaste a tu hijito, tu hijita. Y lo que puedes hacer lo mejor es ayudarle a tu criatura para que tenga ese diagnóstico y que puedan mover y pasar adelante con ese diagnóstico. Con eso termino y le paso a Liz para que entonces, para decirles, una vez que tenemos los resultados, Liz nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias a los organizadores por permitirme hablar con ustedes el día de hoy. Muy bien. ¿Pueden ver mis diapositivas? Muy bien. Mi pantalla. Entonces ya tiene la evaluación genética. Ya está completa. ¿Y a dónde vamos de ahí? Entonces, una vez que se hace el diagnóstico, una vez que se hizo el diagnóstico, creo que tenemos una conversación más larga y hablamos sobre muy diferentes cosas una vez que la sesión de seguimiento. Algunas veces lo que hablamos es el pronóstico, si esto va a cambiar la expectativa o trayectoria de vida, es algo progresivo o es estable, esperamos que va a haber más síntomas, o si es estable que se va a quedar y ahí es donde estamos y en ese momento así vamos a esperar que así va a ser, ahí se quede en ese nivel. Y esto varía por las condiciones genéticas y hay miles y miles de condiciones genéticas, entonces algunas de estas son tienen más importancia y tenemos una conversación más larga dependiendo de esto. Algunas otros, por ejemplo, quizá no tengan una lista de síntomas muy largas, quizá nada más un solo síntoma. Entonces, dependiendo del diagnóstico, vamos a hablar más o menos de los temas que estamos ahorita repasando. En cuanto al manejo de esto, si cambió, por ejemplo, el diagnóstico que necesitamos hacer o cambiar para tu hijo, se tienen que hacer imágenes diferentes. Queremos ver, por ejemplo, sus riñones, su corazón, sus pulmones. ¿Hay algún medicamento, terapia, terapia física, terapia del habla? ¿Hay algunos especialistas? Necesitamos referirlos a, por ejemplo, a un neurólogo o al oftalmólogo, al doctor, a diferentes tipos de especialistas, como dijimos. En base a la condición genética, vamos a ver cuáles son, en base a la condición, cuáles son los especialistas y las referencias que debemos de hacer. Y también el seguimiento regular con la genética, eso es algo que es muy importante. Anualmente o cada 2 años, tener una cita con el genetista, y entonces puede decir, bueno, ya que mi niño tiene 1 año de edad, mi niña a 2 años, ¿qué es lo que debemos de ver? Y les pueden ir guiando para que ustedes no se sientan tan abrumados y acordarse de qué es lo que tienen que hacer cada año, hacer una revisión, una consulta y para que les digan qué es lo que se necesita hacer y cuáles son precisamente los pasos y los procesos según va creciendo la criatura. Y también tenemos que ver con anticipación. Les damos, por ejemplo, les damos los resultados en los que pudiera haber un aumento en los riesgos para otras preocupaciones, como dijimos, convulsiones conforme va creciendo el niño o la niña. Quizá una condición que puede ser que no tenga convulsiones o sí, pero sí hay la posibilidad del riesgo. Estas son las posibilidades dependiendo de su condición. Y si hubiera algún síntoma de que pudieran en una convulsión, sería importante que ustedes supieran para poder consultar al médico y estar preparados. Y como mencionó el doctor Clinton, si algo, por ejemplo, si encontramos tumores y vemos un diagnóstico y si hay algunos otros cánceres o tumores con el que estamos buscando debido a ese diagnóstico genético. Y también la herencia, como el doctor Clinton habló, dijimos que hay diferentes maneras o vimos que hay diferentes maneras de tener esta condición. Entonces, tenemos 46 cromosomas, 23 que vienen del papá y 23 de la mamá. Entonces, dependiendo de la herencia, si ya uno de estos cromosomas o tiene cambio, tanto del papá o de la mamá, depende
de cómo vamos a ver cuáles son los riesgos de recurrencia o cuáles son los riesgos de que haya otro hijito en la familia, hijita que tenga esa condición, o cuáles son los riesgos, por ejemplo, de parentesco de primer grado, quiere ser, por ejemplo, los hermanitos, los hijos o los padres, son se llama parentesco de primer grado a todos ellos. Entonces, eso es también similar a lo que acabo de mencionar. También se hacen las pruebas por cascada, podríamos decir, de primero, segundo o tercer grado. Y a veces es muy abrumador pensar todo eso. ¿Y cómo me puedo yo acordar de toda esta información con esta cita y tratar de diseminar todo esto a mi familia y avisarle, difundir todo esto? A veces la clínica va a escribir una carta a la familia en esa etapa. Tenemos este diagnóstico en su familia, todos los parientes de primer grado debían de considerar una prueba genética y cómo hacerla con información, cómo encontrar un proveedor en su lugar de residencia cerca y todas las pruebas que se tienen que hacer. Los otros miembros de la familia también. Ayudamos con eso, esa carta familiar. También proporcionamos recursos. Dependiendo de las condiciones genéticas, vamos a proporcionar recursos generales de genética y también hay algunos específicos, una condición genética, los recursos también y también organizaciones de apoyo específicas para las diferentes condiciones. Y a veces las preguntas que hacen los papás, a veces el tener un diagnóstico es muy abrumador. Y cuando vamos y le preguntamos a la familia, ¿qué preguntas tienen ustedes? A veces las familias no saben qué preguntar, no saben cómo hacer las preguntas. Estas son algunas de las preguntas comunes que hemos recibido. Si una familia está pensando, no tengo la menor idea de dónde empezar, voy a empezar a decirles, bueno, algunas familias tienen ese tipo de preguntas y entonces las doy y eso les ayuda a guiarlos para abrir la conversación para poder hacer más preguntas. Algunas de las cosas que han preguntado, ¿hay una cura? Se puede cambiar, se puede borrar, por decirle con frecuencia. La respuesta es no, pero hay tratamientos que pueden ayudar para manejar los síntomas. Quizá no se pueda. ¿Y va a poder ir a la escuela, mi criaturita? Cuando pensamos un diagnóstico genético, a veces vemos también retrasos en el desarrollo, donde quizá les tome más tiempo para caminar o hablar, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que la criatura no pueda ir a la escuela y participar. Quizá necesite ayuda, un poquito más de ayuda en la escuela, pero pues sí, pueden socializarse, hacer amiguitos, jugar con ellos, con todos, etcétera. Así que pienso que una de las cosas importantes que yo les hago hacer, enfatizar a los papás, es que eso no quiere decir un diagnóstico de genético no define a una criatura. Y entonces sabemos más, estamos aprendiendo más y más cuando tenemos un diagnóstico genético, pero no es la parte principal de su hijo, su hija, de su personita. Cada criaturita va a tener su propia personalidad, sus gustos, sus disgustos. No quieren comer brócoli cuando les dicen, etcétera. Eso no tiene que ver nada con el diagnóstico genético. Una de las cosas que yo les trato de decir y que los papás sepan es que las familias en general, esto no es, estamos hablando sobre este diagnóstico, pero es una parte muy pequeña de la personita y quién es tu hijita. Y ahora, ¿qué sucede? Bueno, ¿cómo hago para hacer todo? Y entonces les vamos a dar una pauta, un mapa a seguir para ayudarles a guiarles a lo que deben de hacer la mayoría del tiempo. Y ya se ha hecho, entonces ya cubrimos sobre diferentes síntomas que podíamos ver. La mayoría del tiempo yo les puedo decir a la familia, ustedes ya están haciendo todo lo que necesitan hacer en este momento, están haciéndolo muy bien y le vamos a dar seguimiento. Y conforme crezcan las criaturas, les vamos a decir lo que tienen que hacer, pero ustedes están haciendo todo lo que debían de estar haciendo para su criatura. Algunas veces tenemos un resultado en donde hay la presencia, un síndrome hereditario de cáncer. Entonces, si quieren saber, mi hijito le va a dar cáncer, mi hijita va a tener cáncer, y al tener un diagnóstico de un síndrome hereditario de cáncer, aumenta la posibilidad de que haya un cáncer, pero no quiere decir que eso vaya a suceder. Entonces, a veces es importante tener esa información para poder hacer pruebas, para reducir las posibilidades de desarrollar un cáncer. Y entonces también el doctor Clinton mencionó, me da mucho gusto decir,
¿qué hice yo para que se causara esto? ¿Hice algo? Y entonces les decimos, no, ustedes no hicieron nada. Nosotros no podemos escoger lo que le heredamos a nuestros hijos. Ni siquiera sabemos que somos a lo mejor portadores de un síndrome genético o hasta que tenemos una criaturita que tiene un bebé, una bebé que tiene síntomas. Así que no hay manera de saber antes de tiempo qué es lo que tenemos y qué es, y no hay nada que pudiste haber comido o no comido, o que hiciste, te dormiste de tal manera durante el embarazo para haber causado que tu bebé tuviera una condición genética. Bueno, entonces vamos a hablar sobre recursos que tenemos. Y les voy a dar suficiente tiempo para preguntas y me da mucho gusto que se está grabando todo esto. Entonces lo vamos a decir un poquito rápido, pero ustedes van a tener, también pueden, en el futuro podrán regresar y repasarlo. Google puede ser su amigo y su enemigo. Así que es útil para buscar sitios de internet, lo que se llaman .org, .gov o .edu son muy buenos, pero a veces para algunas condiciones raras o poco comunes, estamos aprendiendo apenas. Y si solamente hay 10 niños que tienen esta condición específica, quizá sea información muy limitada, pero a veces con frecuencia con una condición genética hay un espectro de gravedad o severidad. Algunas veces muy levemente pueden tener muy poquitos síntomas, pero otras familias, otros niños que tienen mucho más síntomas. Entonces a veces puede ser difícil y entrar en línea y ver una criatura que necesariamente no es igual a lo que su criatura está experimentando. Pero tienen que tomar en cuenta que hay un espectro y el espectro quiere decir que de lo más chiquito a lo más grande. Si tienen alguna pregunta, de lo menor a mayor. Si hay alguna pregunta que les preocupa, entonces es importante ir al proveedor de genética y decirles, yo leí esto en línea, es algo de lo que me debo preocupar para mi criatura. Y lo mismo también con los grupos de Facebook. Por eso hay una serie escrito allí. Hay muchas comunidades muy buenas en Facebook, pero a veces también pueden ser muy abrumadoras. Así que tienen que tomar en cuenta, tienen que ir con cuidado, que no toda criatura con la misma condición genética va a tener los mismos retos o las victorias. Así que tomando en cuenta eso, que me da tanto gusto saber que tienen apoyo en línea, pero tienen que tomar en cuenta que todo con un granito de sal, con su prudencia, porque a veces las experiencias de otras gentes no son las mismas de ustedes o no serán las mismas, pero siempre es regresar a su proveedor de genética. Yo leí esto, vi esto, ¿qué piensa usted, doctor, sobre esto? ¿Es algo que debería yo de ver más adelante o preocuparme al respecto? Hay una red que se llama Mountain States Regional Genetics Network. Hay mucho. Esta es una lista de todas las cosas que tienen en sus páginas de recursos. Ahí está el enlace abajo. Muchos de estos están relacionados más bien en general a la genética en general, pero también pueden encontrar, por ejemplo, con su proveedor de genética, una vez que ya se tiene el diagnóstico, ellos les podrán dar precisamente diferentes condiciones o recursos específicos para cada síndrome o para cada síntoma. NORD, la Organización Nacional para Trastornos Raros o Poco Comunes, NORD, también tiene muy buena información para familias. Ahí están los enlaces. También Global Genes es otro recurso muy bueno. Específicamente esta página, este sitio es para conectar a las personas que tienen las condiciones ultra raras o que quizá nada más hay 10 o 20 niños en todo el mundo afectados, entonces tienen manera de ayudar a conectar a las familias, por eso tienen diferentes recursos para cómo defender, cómo proteger a los indefensos, cómo hacer un grupo de apoyo para la condición de mi criatura, cómo puedo buscar, por ejemplo, que haya pruebas de medicamentos. Hay recursos muy buenos si quieren estar más activos en lo que es en la comunidad genética y sobre todo con la defensa de las criaturas. Medline Plus, que antes era Genetics Home Reference, se juntó con Medline Plus. Es un buen recurso, algo que usamos con mucha frecuencia porque incluye información, típicamente tiene, por ejemplo, resúmenes de una página o dos de estas condiciones genéticas. Entonces, generalmente es con lo que comenzamos con las familias para darles esa información básica, por decir, del diagnóstico. Texas Parent to Parent es otra organización muy buena de apoyo.
una página de internet muy buena que conecta a las familias en la red de Texas que tienen, por ejemplo, una criatura, no necesariamente una condición genética, sino también con discapacidades a diferentes eventos y convenciones y conferencias. Ahora que ya, ojalá que la pandemia se esté yendo un poquito, que ya tengamos también conferencias en personas. Es muy buen recurso. Genetic Support Foundation, que es de apoyo, que también es muy buena para lo que es aprendizaje de genética. Hablamos sobre patrones de herencia, historial familiar, el tipo de pruebas genéticas, etcétera. Es muy, esa es información que nos da. Y también Unique o Rare Chromo es otro, cuando está, por ejemplo, si una condición cromosómica y también trastornos genéticos o y tiene información. Se basa sobre principalmente en diferentes idiomas y que les pueden ayudar, por ejemplo, los tipos de diagnósticos que han recibido. Ahora, ¿qué pasa? Ya hablamos y ya hicimos todas las pruebas y cómo hubo el diagnóstico. A veces y no es poco común, a veces tenemos una criatura a la tenemos la sospecha de que tiene condición genética, pero no hemos podido encontrar una respuesta. Hay algunas avenidas para las criaturas que no, donde quizá estamos buscando un diagnóstico para ayudarles con tratamiento y manejo de esto. Entonces tenemos Undiagnosed Diseases Network, la red de enfermedades no diagnosticadas, o de diagnóstico que no se puede, y pueden pedir para que su criatura, su hijo, su hija pueda entrar para encontrar respuesta genética por medio de la investigación, también las pruebas clínicas, hay muchos, tenemos aquí los enlaces dependiendo de los diferentes síntomas que su criatura pueda tener y también otros estudios o registros de investigación genética que podemos ayudar para que entonces podamos ver si podemos encontrar ese diagnóstico que aún todavía no se ha determinado. ¿Cómo se puede encontrar una clínica de genética? De nuevo, me da tanto gusto que se está grabando esto para que ustedes vayan a tener acceso a esto. Y yo puse aquí este código de QR y de estas páginas, entonces si quieren navegarlas en cada una de estas páginas. Es la Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, para encontrar, así se llama precisamente Find a Genetic Counselor, y hay en persona y de telemedicina. Para la mayoría de las clínicas todavía estamos más o menos haciendo pues un sistema híbrido, algunos en persona y otros por telemedicina debido a la pandemia. Es algo positivo que tenemos desde el punto de vista que tenemos, que sí podemos tener todavía estas citas de telemedicina para poder permitir el acceso a las familias que no pueden ir en persona, no pueden, por ejemplo, dejar el trabajo o no tienen transporte para poder viajar de un lado a otro, para poder ir a la clínica en persona. ACMG, que es el Colegio Americano de Genética y Genómica, también tiene una página de internet y ahí está el código también para que puedan encontrar las clínicas. Aquí está en todo Estados Unidos y Puerto Rico, así que es otro muy buen recurso también, dependiendo de dónde. Y los estados, Mountain States Regional Genetics Networks, que es los estados de la montaña, que principalmente es en Texas y el área regional, pero como pueden ver también aquí están las clínicas y también el Departamento de Servicios Estatales de Salud de Texas también tiene recursos sobre cómo encontrar, aquí están las regiones diferentes en donde se pueden encontrar las clínicas. Y con eso les quiero decir muchas gracias por tenerme, por su asistencia, por su atención y ahora le paso el micrófono a Laura. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ahora voy a subir mi PowerPoint y tengo que compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Pueden ver esto? Muy bien. Entonces, yo quiero hablar sobre qué sucede si descubren qué pasa si ya saben que hay una condición genética o posible discapacidad. Y yo lo he vivido. Mi hijo que tiene 32 años y medio recibió un diagnóstico cuando tenía 3 meses con una enfermedad de la cual nunca había yo escuchado. Y 32 años, hace 32 años no había tanto, entonces no nos pudieron decir si teníamos el gen o no. Y pudimos participar en el estudio que identificó
no solamente un gen, sino dos que puede ser causa de esta enfermedad y resulta que nosotros no somos. Entonces lo que tenemos una mutación esporádica es lo que le llamaron, porque no fue una cuestión hereditaria. Y cuando ya han pasado por esto, ya vieron al genetista, ya hicieron su segunda cita, y entonces ya que hay una condición genética o posible y también una posible discapacidad, tienen que regresar a su casa y vivir su vida, tienen todavía ser papás de esa criatura. Entonces yo voy a hablarles al respecto brevemente. Entonces, a veces puede ser una posibilidad que ya se esperaba, ya prenatalmente ya sabían y ya sabían que esto podía ser una situación y no es un shock total, pero con frecuencia es una totalmente inesperada. Para nosotros era totalmente fuera, nos llegó, es un shock total. Y los libros, a final de cuentas, no nos dicen los libros sobre bebés y el embarazo, pueden leer todo el día, no les preparan a la familia como prepararse para eso. Entonces, hablemos de lo que ustedes pueden hacer para los que estamos, que de repente recibimos y queremos algo que no esperábamos y no estábamos preparados como padres nuevos y los primeros pasos que tenemos. Les quiero recordar que una etiqueta de discapacidad de una condición genética solamente es un diagnóstico médico. A veces, muchas veces las familias reciben y se les inunda con estas etiquetas, estos letreritos, con mucha información al momento del diagnóstico. Para nosotros, con una criatura de 3 meses, un niñito tan chiquitito, de repente se nos inundó con terapia inmediatamente y profesionales médicos y nos llegó una lluvia de tantas cosas de personas que nos querían ayudar, profesionales, pero nosotros como familia nos inundan con tanta cosa, con ese mundo y ese idioma sobre nuestra criatura, este vocabulario que empezamos a hablar como ellos y empezamos a identificar a nuestros niños como si fueran como la profesión médica y se nos olvida que tenemos una criaturita aquí, que es simplemente un bebé, una bebé, un niñito, una niñita. Entonces yo me encuentro con personas que quieren tener, por ejemplo, tarjetas que la tienda de mi niño tiene esta condición y entérense de esto porque mi criaturita tiene esto. Y yo sé que quieren, su intención es educar al público en general, a la gente en general. Pero yo siempre le dije, no eduquen al mundo sacrificando la identidad personal de tu hijo, tu hija. Es simplemente una condición médica. Piénselo como es un pasaporte a los servicios. Todos conocemos un pasaporte. Si quisiéramos salir de Estados Unidos para ir, por ejemplo, a otro país, necesitamos un pasaporte para poder entrar a ese país. También necesitamos un pasaporte para poder regresar a Estados Unidos. Pero a veces no sacamos nuestro pasaporte cada que queremos ir a otra ciudad o cuando cruzamos una línea estatal. Nada más es cuando cambiamos de país, cuando lo necesitamos. Igualmente, ese diagnóstico médico es de discapacidad, esa etiqueta de discapacidad, tiene que ser como un pasaporte para los servicios. Lo único que lo necesitas es cuando viajas, cuando quieres abrir la puerta a un servicio, quizá quieres abrir la puerta a una clínica específica o quieres abrir la puerta a educación, servicios de educación o de infancia temprana o servicios de Medicaid, algún tipo de terapia. Entonces hay momentos en que sí necesitas esa etiqueta del diagnóstico para abrir esa puerta. Es cuando sacas tu pasaporte de tu bolsa trasera, pero no la necesitas en la tienda, en Walmart para avisar, ni tampoco en el parque. Saca el pasaporte cuando lo necesites, nada más. Entonces, mucho de esto para las familias también es alterar nuestra propia mentalidad, nuestra actitud mental sobre la discapacidad, sobre las enfermedades genéticas, los asuntos médicos. ¿Cuál es tu actitud? El más grande descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar su vida al alterar las actitudes de su mente. Al cambiar su actitud, la criatura va a cambiar su actitud hacia sí mismo, hacia sí misma, la familia también alrededor de la criatura. A mi hijito lo diagnosticaron a los 3 meses y había resultó ser un neurólogo pediátrica que era psicólogo y nos dijo al momento del diagnóstico cuando tenía 3 meses y teníamos un pronóstico muy, muy sombrío. No era nada agradable, no era un día muy oscuro para nosotros. Y nos dijo, este niño va a ser tan discapacitado tanto como ustedes decidan verlo, lo permitan. Esas son palabras que nunca se me olvidaron. Entonces, si ustedes tienen poder en esto, si ustedes ven esta criatura que está totalmente discapacitada, es lo que va a hacer. Y estaba en lo cierto. Entonces, yo les digo a los expertos,
tienen que estar seguros de proporcionarles recursos que sean con conocimiento actualizados, confiables y accesibles. Y si no son, mejor no les proporcionen nada. Si los recursos que ustedes están dando no tienen todas estas características, no se los den a la gente. Yo recuerdo que nuestro neurólogo, cuando le diagnosticaron a mi hijito, que el neurólogo que decía me dio unas informaciones, nos dio material escrito, porque no había internet hace 32 años, no teníamos acceso, y me dio material escrito, que era un doctor, que era bien conocido ese doctor en el recurso y los estudios del tratamiento de la enfermedad de mi hijito. Me dice, yo no quiero que lees esto. Y esto, nada de esto más que con este doctor, estos dos doctores que eran expertos, nada más. Después de unas cuantas semanas después del diagnóstico de mi hijo, nuestro pediatra que había recibido información sobre el diagnóstico y yo sé que tenía la mejor intención, me mandó material por correo que yo había recibido de lo que era el libro de March of Dimes, que era, desgraciadamente, estaba muy anticuado, estaba totalmente, era viejo esto, entonces empecé a leer lo que estaba diciendo y me deprimí y yo dije, me aterroricé y yo lo vi quien lo había escrito y vi que ninguno de esos dos doctores que me habían recomendado, que nuestro neurólogo nos había dicho, había sido parte de esto. Entonces lo saqué, lo metí en un cajón y lo guardé y ya no lo leí. Y con mucho cuidado puse después, desde entonces, solamente leer por el material que realmente tenía conocimiento sobre la enfermedad de mi hijito. Y Facebook, y qué bueno que mencionaste, Facebook y Google pueden ser recursos maravillosos, pero también pueden ser desastrosos en cuanto a la información, falacias y darle miedo a las personas, atemorizar a la gente sin necesidad. Qué bueno que mencionaste Texas Parent to Parent. Les quiero hablar sobre conexiones que pueden hacer. Esta es una excelente organización estatal por todo el estado que ofrece conferencias regionales y también una que tienen estatal y este año, los últimos años ha tenido que hacerlo virtualmente debido a la pandemia, pero este año lo están haciendo en vivo. Van a tener una conferencia en Austin, creo. No, bueno, no estoy segura. Creo que sí es en Austin. Y vamos a hacer una presentación en El Paso precisamente en un par de semanas, una semana y media, bueno, una semana realmente. Si les interesa, busquen Texas Parent to Parent y pueden conectar. No solamente son un buen recurso para el conocimiento y conexiones, pero también hay familias que están capacitadas como conexiones de padres de familias. Y yo puedo decir que yo tengo una criatura con este diagnóstico y esto. ¿Tienes alguien con quien puedo hablar? Son organizaciones locales de defensa, de protección de padres con los que han capacitado que tenga una situación similar, edad similar, etcétera. Otro muy bueno que es Texas Project First, que recomiendo de 0 a 3 años. Texas Project First, así.org, así se escribe, así está puesto. Y yo puse el enlace también, pero tienen, dependiendo de las edades, si están hablando, por ejemplo, el papá, la mamá de una criatura que acaba de recibir el diagnóstico de recién nacido a 3 años, entonces van a buscar esto precisamente esta edad, pero tienen un rango de edades hasta la vida adulta y tienen muy buena información específica para las personas que están recibiendo servicios de educación especial, porque tiene financiamiento de la Agencia de Educación de Texas y también tiene la certificación, autorización de esta TEA. Entonces, sabes que todo lo que está ahí, la TEA, que es la Agencia de Educación de Texas, entonces todo lo que esté aprobado y está validado por ellos. A veces puedes entrar en Google y encontrar información de educación especial y dices, esto me sirve mucho. Y entonces vas a una junta, a la ARD y IEP, el plan educativo, y entonces resulta que esto no se aplica a Texas, sino que es en otro estado. La TEA le da financiamiento a esto para que entonces las agencias, para que haya información específica de Texas y pueden llevarlo todo esto a su junta de IEP cuando es las juntas para la educación especial. Y lo último de lo que quiero ver, las exenciones de Medicaid. Si ustedes piensan que necesitan asistencia conforme vayan a crecer, en lo que tengan cuidados de diferentes asistencia de enfermería, terapias, etcétera, conforme van creciendo en su vida adulta, necesitan meterlos en la lista
la de exenciones de Medicaid le llaman, la lista de espera, yo le llamo así, porque desgraciadamente tenemos más de 100,000 personas que están en el estado de Texas, que están en esta lista de interés de exenciones de Medicaid, así que háganlo lo más pronto posible. Hay una variedad de exenciones de Medicaid, dependiendo cuáles son sus necesidades y cómo pueden calificar a esto. Y Navigate Life Texas es un sitio increíble que les da muy buenas, les explica muy bien. Precisamente hay un video que explican y lo tienen para los padres. Y aquí está, vayan al Departamento de Servicios de Salud y pues les da muchísima información. Como miembro de una familia que es nueva esta información, es difícil entender, los términos son muy, pero Navigate Life lo hace muy fácil para los padres de familia. El video está en inglés, pero hay texto en español. Entonces, para saber qué necesitan y qué extensión o por qué quieren integrarse a la lista. Yo tengo familias que tienen bebitos recién nacidos y les digo, quiero que llames este número y que ingresen su número en la lista. Porque esto, por ejemplo, el tiempo de espera son de 12 a 18 años de espera. Mi hijo apenas salió de la lista de interés en enero, había estado 16 años en esa lista de espera. 16 años que estuvimos en esta lista. Así que no importa la edad, queremos que lo más pronto posible, no tienen que ni siquiera entender de qué se trata. No necesitan calificar para entrar a la lista. Solamente tienen que decir que yo quiero estar en esta lista. Y una vez que está su nombre, cuando sale el nombre, entonces ya necesitan calificar. Ya les dirán las pruebas de cociente intelectual o algún tipo de diagnóstico, etcétera, dependiendo de cuál es precisamente la extensión. Pero no necesitan calificar hasta que salga su nombre. Así que no quieren esperar hasta que esa criatura tiene 15 o 16 años de edad para entonces cuando se empiecen a dar cuenta que necesitan apoyo como adultos es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, pero están, ya están un poco tardecito. Entonces, las familias no necesitan calificar para los servicios, ni siquiera saber cuáles van a ser los servicios que van a necesitar o los que, para los que van a calificar. No necesitan saber, nada más ingresen a su niño en la lista. A los 16 años, pues yo no sabía cómo iba a estar a los 32 años, pero necesitaba el apoyo. Cuando entonces yo ya sabía que necesitaba, cuando entonces su nombre apareció en la lista. Entonces, cuando ya le dieron la luz verde. Entonces, yo les digo a los papás que les den información por escrito, porque entonces ya tienen tantísima información. Los que ayudan a las familias, yo les sugiero que un ser querido les ayude a hacer estas llamadas para que no dejar que se pierda olvidada en medio de todo lo demás. O si son coordinadores de servicio, consejeros, o en una profesión que les ayuda, hagan la llamada con ellos, hagan la llamada con los padres de familia, porque son 5 minutos para ingresar a las criaturas en la... Y también recordarles que tienen que actualizar la información anualmente, especialmente si ha cambiado, por ejemplo, se han mudado de casa, si tienen, por ejemplo, una lista de espera, entonces se van a un domicilio nuevo y entonces el Departamento de Servicios de Salud no sabe, entonces el nombre, aparece el nombre y entonces si no saben cómo contactarlos, entonces pues se van a perder. También deben tener una conversación clara con la familia sobre las restricciones financieras involucradas en las excepciones de Medicaid y los beneficios de Seguro Social, porque muchas familias con toda la intención, la mejor intención, entonces la criaturita nace y quieren poner un fondo de una cuenta de ahorros, un fondo para las criaturas, para poder calificar para servicios de Seguro Social o Medicaid, esta personita nunca puede tener más de $2,000 a su nombre. Yo les digo a las familias que no le pongan nada a su nombre. Les rompe el corazón eso, pero es la verdad. Pero recuerden que no todo el mundo tiene una bola de cristal. El trabajo de los expertos, del genetista, del doctor, es pintarles a ustedes la imagen posible, el escenario posible. Puede ser todos los escenarios posibles y puede ser muy sombrío para prepararlos para esto, porque no nada más le pueden decir que todo es color de rosa. Y después resulte con que no es verdad. Tienen que decirles las posibilidades. Pero ustedes, el trabajo de la familia es convertirse en tener esperanza, convertirse en los expertos de quién es este niño, quién es esta niña, y además del diagnóstico y de la condición que tiene, y creer que es posible tener esperanza para esta criatura en su futuro. Como dijimos, es una parte del rompecabezas. ¿Quién es esta criatura? ¿Qué les encanta? ¿En qué son buenos? ¿Quiénes son? Etcétera, que nos pueden hacer precisamente para la vida. Ayudar a los miembros de la familia a convertirse en expertos, escuchándolos, valorándolos, enseñándoles, colaborando. Y entonces ahí tiene una página de internet de cómo hacer una descripción de una página para su ser querido. Y voy a cerrar con esto, que tienen que estar seguros que deben de cultivar la esperanza.
cuando les dan un diagnóstico que les da muy terrible, se necesita, les rompe la esperanza, pero los niños necesitan la esperanza para crecer y con eso cierro. Las familias necesitamos la esperanza. Gracias.